línea de tiempo acerca de los cambios que ocurrieron en el territorio mexicano a través del tiempo. En este video presentaremos los cambios de transformación, continuidad, ruptura e innovación que se han presentado a lo largo de distintos periodos en los que el ser humano vivió antes y después de ser considerado como territorio mexicano. Iniciando con las características del Arqueolítico, en esta etapa los grupos humanos son pequeños y no existen diferencias a nivel social. Estos grupos aún no conocían el aspecto económico, ya que el comercio era un oficio. Durante esta etapa, los humanos se dedicaban a recoger raíces y vegetales, a la caza y la pesca. Las herramientas que se hicieron durante esta época tuvieron gran variedad de usos. Existieron herramientas de piedra, hueso, madera y algunas de pieles de animales. Como la agricultura se volvió de vital importancia, apareció el sedentarismo para monitorear los cultivos. Aunque en la costa se mantiene la vida nómada, los hallazgos arqueolíticos relacionados con esta etapa encontrados en México son: en San Luis Potosí se han encontrado restos petrificados de animales, en especial de caracoles de hace 31,000 años, además de restos humanos, haciendo creer que probablemente estas son las señales más antiguas del ser humano en México. En la Sierra Tarahumara se encontraron huellas que probablemente sean de personas que vivieron 25,000 años. En 1966, en la realización de la carretera de México-Puebla, se encontraron restos de humanos, huesos de animales y herramientas que, según los análisis, tenían 21,000 años de antigüedad. Arqueolítico al Cenolítico inferior. Algunos cambios de transformación de esta etapa se caracterizan por la unión de los seres humanos llegando a formar grandes grupos, siendo esto el origen de las tribus o clanes. Estos agrupamientos se vieron favorecidos por la caza de algunos animales de gran tamaño, ya que se necesitaba la colaboración de varios individuos y la carne obtenida podía alimentar a todo el grupo. Continuidad. Durante el largo tiempo de la etapa lítica, se mantuvo una norma de subsistencia, de caza, pesca, recolección y marisqueo. En cuanto a los cambios de ruptura, tuvieron que variar su modo de vida, empezando a prestar más atención a los animales pequeños para su alimentación. Y los cambios de innovación, durante este periodo se desarrollaron mejores técnicas para la elaboración de instrumentos, dando paso a mayor variedad y gran eficiencia, apareciendo las puntas de proyectil en forma de hoja. Podemos ver que hubo una división de trabajo y aparece la nación de autoridad y se han encontrado mejores utensilios y herramientas. Como ejemplo de prácticas que se mantuvieron fue su organización y pautas de subsistencia como la recolección. Algo importante fue la extinción de animales gigantes como el mamut y el mastodonte y el uso de herramientas antiguas, por lo que se innovó en la domesticación de plantas como el chayote, aguacate, maíz, entre otros. Y finalmente se realizó la caza de animales pequeños como conejos, venados y tuzas. En esta época encontramos que se volvió a la recolección y caza de animales pequeños para la alimentación de los seres humanos, pues en las rupturas vemos la extinción del mamut y el mastodonte. Viendo la continuidad de la subsistencia de los nómadas, seguía dependiendo de la caza y recolecta. Con el tiempo, llegando al protoneolítico, vemos en innovaciones el desarrollo de la agricultura y cómo se empiezan a fabricar objetos asociados al procesamiento de plantas. Se adoptó la agricultura como medio de subsistencia principal y el establecimiento de aldeas. El preclásico se distingue por el notable crecimiento poblacional y el surgimiento de asentamientos de gran tamaño, la mayoría con construcciones monumentales, donde alrededor de estos se conformaban sistemas regionales que les aseguraban el mantenimiento de sus crecientes poblaciones. En el preclásico se iniciaba con las aldeas donde vivían pequeños grupos de personas. Este aspecto se cambió en el clásico, convirtiéndose en centros urbanos. Adoptaron la agricultura como forma de supervivencia, dando resultado a que fueran nómadas. En el aspecto político sufrió un tipo de ruptura,
ya que en el preclásico el poder no recaía en un solo gobernante, sino que se encontraba un sistema de naturaleza burocrático formado por especialistas. En el clásico regía un único gobernante ubicado en la cima de la pirámide social y otro de tipo multiétnico, con una organización corporativa en la que los grupos sociales funcionaban como entidades políticas. La escritura surgió en el periodo preclásico. En estos tiempos era algo sencillo y no muy práctico. En el clásico, esta escritura floreció. Se podría decir que su complejidad era mayor, pero aún así había una continuidad con la escritura de antes. Los cambios de esta época fueron algo más drásticos. Hubo una proliferación de estilos regionales derivados de la ausencia de un poblado hegemónico, así como por el surgimiento de nuevos centros de poder, cuyo esplendor sería relativamente corto si se compara con la larga duración de capitales. Las sociedades nómadas y seminómadas migraron del norte y hubo movimientos de grupos étnicos. Cambios del epiclásico al posclásico. Transformaciones. Varios pueblos del límite septentrional de Mesoamérica se desplazaron hacia el sur. Caídas de ciudades-estado del epiclásico. Dentro del Mesoamérica. La introducción de la metalurgia. Continuidades. Continuo de guerras bélicas de ciudades-estado. Sociedades poderosas regionales continuaron pautas establecidas. Rupturas. Ruptura de Teotihuacán decayendo con el tiempo. Relaciones de teotihuacanos y toltecas trayendo como consecuencias la disminución de importancia estratégica de Monte Albán. Innovación. Su régimen político fue autocrático militarista, debiendo a que guerras del epiclásico surgieron dioses con prácticas humanas como Huitzilopochtli de la guerra, dios de la guerra. Ahora, hablemos de los cambios que hubo de instituciones coloniales a las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas trajeron varios cambios drásticos en aquel entonces, como por ejemplo, hicieron cambios en la economía, haciendo que España se convirtiera en un centro de productos manufacturados, para así poder abastecer a las colonias americanas, mientras que éstas solo debían producir los alimentos y materias primas para que los españoles solo fabricaran los productos. De las reformas borbónicas a las guerras de la independencia hubieron bastantes cambios. Uno de los principales fue que gracias a la afectación de la Iglesia debido a las leyes, se sumó la nula centralización de la corona española en el México independiente. También, las culturas y tradiciones se abrieron para dar paso a la mezcla española e indígena. En el aspecto religioso, el catolicismo fue la religión más predominante en México. Y en el aspecto político, hubo una creación de bandos como los conservadores y liberales. También, aquí el gobierno ya estaba a cargo de un emperador. Una de las rupturas que tuvo esta etapa fue que se eliminó por completo el mando a la corona española y a la esclavitud de indígenas. Para terminar, hablaré de los cambios de las guerras de independencia al México independiente. Una vez consumada la independencia y disipada la amenaza de la invasión española de Reconquista, México se convirtió en un estado independiente, libre y soberano, dando paso a los grandes cambios políticos, económicos, sociales y de creencias. Económicamente, el nuevo gobierno heredó la deuda externa adquirida para solventar el sueldo de los soldados, armas y todos los gastos de la guerra. Se implementaron varias estrategias para levantar y se subastaron propiedades de la Iglesia. En cuanto al territorio nacional, a lo largo de los años sufrió modificaciones de gran importancia, cuyas consecuencias aún siguen en pie. México tuvo su mayor extensión territorial durante el periodo de Iturbide, debido a la incorporación de provincias de Centroamérica. Al analizar toda la información que investigamos, pudimos observar que el conocimiento que tenemos acerca del humano en México es muy limitado, y día con día se descubren hallazgos que no se teorizaba que tuvieran mucha antigüedad, pero al día de hoy somos conscientes de que la historia de México va mucho más allá de las culturas prehispánicas populares de las que teníamos conocimiento, teniendo así una gran diversidad que es difícil de ignorar para nuestra comprensión acerca de las bases históricas, de las que se basa la historia de México.